Eh, ¿Les parece si oramos antes de empezar? Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es suficiente, Señor, para todo lo que necesitamos, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a dejar toda preocupación, toda temores, toda ansiedad, todas preguntas ahí fuera y que podamos realmente escuchar tu voz y estar sensibles a ella. Que tú puedas hablarnos en esta mañana, que tú puedas ser el que sea glorificado. Te ruego por cada mujer presente. Sé que no es un azar que estemos las que estemos, Señor, y te rogamos por las que no están, Señor, que tú puedas cuidarlas. Te pongo esta tarde entre tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La paciencia. Es un término que escuchamos y tenemos esa reacción, ¿no? Cuando la escuchamos, decimos paciencia y pensamos, ¿cuánto me faltará? Y pensamos, estoy un poco mal, ¿no? ¿Y la realidad qué es? La realidad es que no nos gusta esperar. Esa es la realidad. Y la vemos reflejada en nuestra sociedad. Una sociedad consumista donde se quiere todo pronto, todo ya, ¿sí? Por ejemplo, se prefiere las recetas en microondas, en las tazas, que en el horno. 2 minutos y tienes tu tortita, ¿no? Un milagro, ¿no? Se sigue las dietas milagrosas que te prometan que con tantas pastillas en 15 días bajaste 15 kilos. Invento, pero se te propone soluciones mágicas, ¿no? Digo mágicas por lo pronto que son, sin mucho esfuerzo. Te dan 3 pasos para 5 maneras para llegar a, ¿sí? Nuestro mundo está lleno de eso, ¿no? Queremos todo ya, ahora, ¿sí? Pero esa impaciencia que vemos en nuestro corazón es el reflejo del pecado que está en él. La realidad es que desde que nacemos somos sometidas al tiempo que pasa. Tenemos que esperar. Hay cosas que no van a suceder si no se espera. Esperamos para crecer. Tenemos que esperar para crecer. Esperamos el colectivo. Esperamos un turno. Esperamos la llegada de un bebé. Todo el tiempo esperamos. Y no nos gusta, pero todo el tiempo esperamos. Somos criaturas con un tiempo de vida limitado, obligadas a someterse a la espera y el tiempo que pasa. Y Dios, en su infinita sabiduría y bondad, quiso que así fuera. ¿Sí? Él lo diseñó así. Él quiso que esperemos, que aprendamos a ser pacientes. ¿Por qué quiso Dios revelarse como un Dios paciente en su palabra? ¿Por qué es importante eso para Dios? No hay azar para Dios. Todo lo que Él pone en su palabra lo hace con un propósito. Y cómo el hecho de conocer que Dios es paciente impacta mi vida. Y eso lo vamos a estudiar esta tarde. Y vamos a juntas estudiar un pasaje en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 18. Así si quieren abrir sus Biblias, ahí así están ya en el buen lugar. Si se acuerdan, la segunda carta de Pedro la tuvimos de devocional hace algún tiempo. Así por ahí se quedó todavía un poco fresco lo que fuimos viendo y leyendo y estudiando. Es la segunda carta que escribe Pedro y se deduce que esa fue escrita un poco antes de su muerte, ¿sí?
La tradición cree que Pedro murió en Roma durante las persecuciones en el tiempo que Nerón era el César, ¿sí? Y en ese tiempo Nerón era muy malo. Él hacía de los cristianos antorchas vivas para iluminar su jardín. Así fue un tiempo de persecución muy fuerte. Y se cree la tradición que Pedro murió en ese tiempo, ¿sí? Está esa carta escrita a las mismas personas que la primera carta. Primera de Pedro 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Es decir, que, está escrita a los creyentes de Asia Menor, de las iglesias de Asia Menor. Es una carta circular, ¿sí? Es una carta que se leía en una iglesia y después se iba pasando a las otras iglesias, ¿sí? Y bueno, como ya les fue diciendo, es un tiempo de mucha persecución, aún donde están ellos, ¿sí? Así es algo que nosotras no conocemos. Apenas sí podemos entender cuando tenemos noticias de Miguel desde Franja de Gaza, ¿sí? Donde ahí los cristianos son perseguidos. Nosotras no conocemos la persecución o a nivel muy leve, ¿sí? En algunos ámbitos. Pero nosotros tenemos libertad de llevar una Biblia, libertad de dar un folleto, de hablar de Dios a mi vecino, sin arriesgar nada, sino un no. Sí, pero nada grave. En esa época se podía arriesgar la muerte, se podía perder un trabajo, se pasaba hambre por ser creyente, se separaban familias, quedaban huérfanos y tantas otras cosas, ¿sí? Era un tiempo difícil. Pedro en su carta les anima a perseverar bajo las pruebas y también les advierte, les anima a resistir a los falsos maestros. Y ahí llegamos a nuestro pasaje, al versículo 8 del capítulo 3. No sé si alguien quiera leer fuerte, del 8 al 18. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.
Qué pasaje, ¿eh? Tenemos mucho que aprender en ese pasaje. Y lo vamos a estudiar mediante 3 puntos, ¿sí? Que tienen ahí todo anotaditos ahí en sus hojas. Ahí pueden ir siguiendo, pueden añadir cosas y escribir. Les animo a que puedan escribir y realmente marcar lo que Dios quiere poner en evidencia. ¿Sí? Vamos a ver 3 puntos entonces. La paciencia del Señor se evidencia en su deseo de salvación al perdido mientras esperamos su venida. La paciencia del Señor nos empuja a vivir de una manera piadosa mientras esperamos su venida. Y la paciencia del Señor nos empuja a avanzar firmes, creciendo en conocerle mientras esperamos su venida. Es un tema redundante en todo ese pasaje, la paciencia. Y también se repite muchas veces el hecho que tenemos que esperar nosotros, esperar sus promesas, esperar su venida. Y es un ida y vuelta, ¿no? Por eso la paciencia del Señor mientras esperamos su venida. Vamos a empezar entonces con el primer punto. La paciencia de Dios se evidencia en su deseo de salvación al perdido mientras esperamos su venida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver del versículo 8 al versículo 10. Empieza con: mas, oh amados, no ignoréis esto. Pedro les llama amados y no se llama a cualquier persona amados. Se llama a personas que son profundamente amadas y apreciadas. Habla de una relación íntima, de una confianza, ¿sí? Sin duda alguna sabemos que hablaba a hermanos en la fe, a creyentes. Pedro les va a dar una orden y es: no ignoréis esto. Este ignorar habla del hecho de pasar por alto, de no darle importancia. Y él les pide que no pasen por alto, que le den toda la importancia a esto que va a seguir, que es que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí voy a hacer una paréntesis, ¿sí? Nos preguntamos tú y yo, ¿por qué Pedro está hablando de eso? ¿Cómo vino este tema hasta acá? Y eso lo vamos a poder entender porque antes había una palabrita chiquita, antes el "oh amados" había un más. Y ese más hace referencia al párrafo anterior y a las ideas que estaban explicadas antes. Él se va a referir al versículo 3. En el versículo 3 habla que en los postreros días vendrán burladores. ¿Sí? Y sigue que el versículo 5 diciendo: estos, hablando de los burladores, estos ignoran voluntariamente. Y ahí vemos un paralelo. Están los dos ignorar. Tenemos los burladores que sí decidieron ignorar con toda su voluntad. Y Pedro les ordena al contrario a los creyentes que no ignoren esto. Regresamos a nuestro esto. Que no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? ¿Alguien me puede leer el Salmo 90, versículo 4? Por favor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Gracias. Y es esta idea. Significa que para Dios 1000 años o un día es lo mismo. Es evidente que para nosotros no es lo mismo, ¿sí? Desde que nacemos, el tiempo influye en nosotros hasta que moramos, ¿sí? Pero Dios es un Dios eterno. No está limitado por el tiempo. Él lo somete y lo usa para el avance de sus propósitos, ¿sí?
Él no está sometido. Yo leí en un comentario, decía, para el hombre de riqueza sin fin, $1,000 son como un centavo. Para Dios que tiene un tiempo sin fin, 1,000 años es como un día. No importa mucho en el sentido de cantidad. Pedro va a desarrollar su idea y explicar a qué punto quiere llegar. Parece ser un diálogo, ¿no? Con la congregación de creyentes, un intercambio de preguntas y respuestas. Y vemos un deseo claro de Pedro de y aclarar las dudas y calmar las inquietudes. Y él sigue con eso. El Señor no retarda su promesa. Y ese está en el siguiente versículo, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Para entender de qué promesa está hablando, necesitamos ir al versículo 4. Los burladores están hablando y dicen eso. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? De esa promesa se trata aquí, la promesa de su regreso, ¿sí? Jesús lo anuncia en Marcos, por ejemplo, en Marcos 13:24, alguien que lo lea, y otra persona, Lucas 21:25, Marcos 13:24 y Lucas 21:25. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Y el otro pasaje? Marcos. Sí. Lucas 21:25. Bueno, ahí les debo el versículo, ¿no? Pero bueno, Jesús habló y prometió que Él iba a volver, ¿sí? Que Él iba a volver una segunda vez. Y sabemos que esa segunda venida de Cristo iba a ser no para servir y dar su vida en rescate, como Él lo hizo la primera vez, sino más bien para juzgar, ¿sí? Y vemos esos burladores que al contrario que ellos te están diciendo, ¿dónde está eso que prometió Jesús? Él dijo que iba a regresar, pero ya pasaron ¿cuántos años desde que Él murió y resucitó? Y los apóstoles ya se están muriendo. ¿Dónde está el regreso del Señor? ¿Dónde está ese regreso que tanto se habló? Y eso están diciendo los burladores. Pero Pedro afirma eso, saca las dudas, ¿no? Y dice que el Señor no retarda su promesa. Tarde, alguien está tarde cuando hay un horario que cumplir. Llegas a las 3:30 en vez de las 3, por ejemplo. No cumpliste un horario. Pero Dios no dio ningún horario que iba a cumplir. No dijo Cristo va a regresar en 2050. No dio fecha ni horario. Dijo que va a regresar. Dios no está tarde. Dios no se equivoca. Hebreos 10:37. Dice eso, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sí? Él no está tarde, no está lento en cumplirla. No es una negligencia o una equivocación. Él no se durmió, no se olvidó. Pensándolo nosotras parece algo obvio, primeramente porque sabemos que Dios es Dios perfecto, en el cual no hay sombra de variación, no hay pecado. Si Él fuera negligente o lento, significaría que es pecador, que no sería Dios. Pero recordamos el contexto de esos primeros creyentes. Ellos no tenían a su mano toda la Biblia completa como nosotras la tenemos hoy en día.
Ellos tenían las cartas que circulaban, así como la de Pedro, y tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían así como nosotras, ¿sí? Em, es un lujo para nosotras poder tener todo a mano, ¿sí? Con tanta facilidad, en cada momento al alcance para recurrir a ella. En más, ellos vivían en un contexto de persecución y de nuevos aprendizajes. Nosotros hoy en día beneficiamos de siglos de creyentes como vimos en la escuela dominical, en la historia de la iglesia, de creyentes que fueron afirmando convicciones, afirmando doctrinas, ¿sí? Y beneficiamos de todo eso. Ellos eran tiempos donde la iglesia empezaba. Nosotros hoy en día tenemos un camino al cual podemos seguir, ¿no? Así había muchas dudas, preguntas e ignorancia. Por eso Pedro afirma y aclara, el Señor no retarda su promesa. A Dios no se le escapó. Como sigue, y también el versículo es, según algunos, la tienen por tardanza. Está hablando de esos mismos burladores que están diciendo, bueno, Cristo no está regresando, está tarde. La tardanza es eso, es llegar tarde, es alguna negligencia, ¿no? Es una lentitud. Y bueno, Pedro repite una vez más ese concepto de retarda. Y bueno, cuando algo se repite es que hay que prestar atención, ¿no? Así, ahí Él nos da la razón y nos va a explicar por qué Dios no está tarde, como algunos están diciendo. Les está diciendo, no teman, mira, esa es la razón. Él no está tarde, sino que es paciente para con nosotros. ¡Wow! Y ahí llegamos, ahí estamos. Ese es lo que venimos a estudiar hoy, un Dios paciente. Es el porqué de la espera. Cristo aún no regresa porque es paciente para con nosotros. Paciente habla de alguien que se controla, que aguarda y espera el momento perfecto. ¿Sí? Dios está esperando, está controlándose, está aguardando el momento perfecto. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su voluntad es que ninguno muera. No habla de la muerte física, por la cual pasamos todos, sino de la muerte espiritual. Efesios 2:1 nos dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 nos dice porque todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La realidad es que todos desde que el día que nacimos somos ante Dios pecadores. Le hemos todos de alguna forma desobedecido, que sea mintiendo, dando una verdad de a medias, o exagerando, o mintiendo, que sea robando un caramelito, una cosa más grande, un poco de tiempo por acá o por allá, que sea enojándome. Cristo dice que el hecho de tener ira contra mi hermano es como si lo hubiera matado en mi corazón. Santiago va aún más lejos, nos dice que aún lo bueno que no hacemos le es pecado. No se necesita haber hecho algo grande, pero con solo haber hecho un pecado, eso hace de nosotros pecadores ante Dios. Y Dios no quiere que nos quedemos así, separados de Él por nuestros pecados, muertos espiritualmente, sin poder lograr relacionarnos con Él. Y en la espera de un castigo eterno, una muerte eterna. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al arrepentimiento. Arrepentimiento habla de que estoy yendo por un camino y es un mal camino.
y me arrepiento significa que yo me voy a dar media vuelta para volver al buen camino, ¿sí? Eso es un arrepentimiento, es una media vuelta, totalmente. Dejo mi mal camino y retomo el buen camino. Y esa última parte del versículo me hace mucho pensar en Juan 3:16, que es un versículo que conocemos mucho, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda o perezca. Dios nos ama y pacientemente Él aguarda, retiene su ira, el castigo que ha de venir sobre los pecadores, para que todos procedan al arrepentimiento, para que tengamos vida eterna mediante su Hijo Jesucristo y su sacrificio sobre la cruz. La paga del pecado es muerte, y nuestro pecado exige que alguien muera y pague por los pecados. Y Cristo lo hizo. Murió sobre la cruz, el justo por los injustos. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y al tercer día resucitó y nos puede dar vida eterna. Pero esa salvación es dada solamente al que cree, como dice el versículo de Juan. El que cree en Cristo y en su sacrificio. ¿Sí? Que Él le puede salvar, que Cristo me puede salvar. Y en ese momento tiene vida eterna y puede arrepentirse. Si hoy esas últimas palabras resuenan en tu corazón, si hoy no estás seguro de lo que pasaría después de tu muerte o lo dudas, te animo que al final de la reunión puedas acercarte a alguien y aclarar tus dudas y que no te vayas hacia casa, ¿sí? Y hacer tus preguntas. ¿Por qué? Porque es una decisión urgente, es una decisión vital, aun si no lo parece como tal. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo estaremos acá o cuándo hemos de morir. Pero una cosa más ignoramos y está en el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro hace como un contraste. Cierto, Dios es paciente y está esperando, pero no se equivoquen. Hay algo seguro y es la segunda venida de Cristo. Es un regreso que llegará como ladrón en la noche. Y es una comparación bastante clara, ¿no? Bastante gráfica. La idea principal que quiere pasar es que, a la verdad, cuando dormimos, no sabemos a qué hora ha de llegar el ladrón. Si lo supiéramos, estaríamos preparados. Y es la misma idea. Apocalipsis 3:3, no sé si alguien lo quiera leer. De lo que has percibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lucas 12:39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No sabemos cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana, en un año o más. No sabemos, lo que sí sabemos y que es seguro es que Él viene, Él regresa. Y vemos que en ese día, en ese regreso, ¿qué va a pasar? Dice, continúa el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Cristo vendrá, habrá un impacto sobre todo lo que vemos. Quiero que te hagas la imagen en la cabeza. Habla de los cielos, los elementos, la tierra y las obras que en ella hay. Los cielos, ahí lo que ves, todo desaparece con un gran ruido.
Los elementos, es decir, todo lo que constituye el mundo material, la tierra, aire, fuego, agua, todas las sustancias van a estar quemando y se van a desintegrar, como si el mundo fuera una torta y desintegrar significa que todos los elementos que componían esa torta son separados, ¿sí? De vuelta. Y la tierra y todo lo que fue hecho en ella, todo lo que vemos va a ser quemado, consumido, ¿sí? No va a quedar nada. Esa misma descripción la repite casi igualita en el versículo 12. Dice, en el día de Dios, la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sí? Es la misma idea. No va a quedar nada, ¿sí? Vimos que la paciencia de Dios se evidencia en su deseo de salvación al perdido, mientras esperamos su venida. Pero también la paciencia del Señor nos empuja a vivir de una manera piadosa, mientras esperamos su venida. Y ahí vamos al versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Él hace la relación con la idea anterior y repite una vez más, ya que todo va a ser destruido y que nada va a permanecer, dice, con énfasis, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Es algo exclamativo. Sabiendo eso, que todo eso va a pasar, ¿cómo no pueden vivir de esta manera? Es importante, es necesario que andemos, que vivamos de una manera santa y piadosa. Santa, alejados del pecado. Piadosa, viviendo y practicando lo que creemos. No es la primera vez que Pedro habla de nuestra manera de vivir. En su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana, al contrario, habla de algo vacío, inútil. Nuestra manera de vivir antes de conocer y depositar nuestra fe en Cristo era vana. Es como las burbujas que hacen los niños ahí que vuelan un ratito y después explotan. Eso es vano, no queda nada. ¿Sí? Pero ahora, conociendo a Cristo, el versículo 15 de 1 Pedro capítulo 1 dice, sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mi manera de vivir, ¿cómo tiene que ser? Santa, ¿sí? Porque el que me llamó, me rescató es santo. Y tenemos que vivir de manera santa y piadosa, pero ¿cómo tenemos que vivir? Esperando y apresurándoos. Esperar habla en este caso de otro tipo de paciencia. Es una expectación, es una mezcla de temor y esperanza. Es un aguardar, un suspenso, un velar. Es estar esperando la hora, preparados para ella. Lo podemos ver reflejado en la parábola de los 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13. Ahí les resumo la parábola, pero la pueden leer después. Bueno, es una parábola que Cristo contó, donde había 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Su esposo todavía no llegaba y venía la noche. Ellas tenían que tener su aceite preparada para aguantar toda la noche. Y entre esas 10 vírgenes había 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron suficiente aceite, llevaron una reserva. Las insensatas no.
Y las insensatas pasó lo que pasó, se les acabó el aceite y se quedaron sin. Y tuvieron que ir a buscar más, ¿sí? Justo cuando ellos se fueron, llegó el esposo y no estaban preparadas. Las prudentes sí estuvieron preparadas por la llegada del esposo. Y es eso, ese velar es eso. No sé a qué hora viene, pero estoy lista. ¿Sí? Estoy preparada, estoy pendiente, ¿sí? No me dormí, estoy consciente de que él llega. Las casadas, cuando se fue mucho tiempo el esposo y sabemos que ya está por llegar, estamos, a ver, cartel de bienvenido, estoy arreglada, tengo el perfume, y es esa ansia, estoy feliz de verlo, y lo extrañé, ya llega, está todo listo, es esa idea, ¿sí? Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir esperando, pero también apresurándoos. Y es bastante evidente, es el hecho de tener prisa, de acelerar. No que yo pueda acelerar la venida de Cristo, sino no hay tiempo que perder. ¿Sí? Nuestra espera, nuestra paciencia tiene que ser activa, ¿sí? Hasta que Cristo regrese y nuestra tierra desaparecerá, ¿sí? Si se acuerdan, Él está esperando, Él está aguantando hasta que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Él va a esperar hasta que todos los que tienen que ser salvos sean salvos, ¿sí? Podemos ser activos en nuestra espera, ¿cómo? Por ejemplo, predicando el Evangelio, sembrando las buenas nuevas, ¿sí? Sembrando lo más que podamos, porque quién sabe, Cristo pronto regresa. ¿Sí? Mi vecino necesita saber, mis familiares necesitan saber, porque el regreso de Cristo va a ser terrible, va a ser en juicio. ¿Sí? Necesitan saber. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, es otra vez el mismo esperar del versículo anterior. Aguardamos no según nuestra carne, según lo que queremos o pensemos. Esperamos según sus promesas, según lo que es verdadero y seguro. Esperamos en ese caso, ¿cuál es la promesa que esperamos? Cielos y tierra nueva en los cuales mora o habita la justicia. Apocalipsis 21, 21. No sé si alguien lo quiera leer. Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. No era la buena cita. Decididamente creo que tengo una corrección mala. El versículo que tenía, y yo les debo la cita, era: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es un versículo de Apocalipsis 1, 21, 1. Gracias. Así tenemos esa promesa de un cielo y una tierra nueva, donde como hoy es evidente que la justicia no habita, pero en ese cielo y tierra nueva, donde no hay más la contaminación del pecado, habita la justicia. Versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, por 3 veces tenemos otra vez el esperar, ¿sí? Con ansias, con temor. Espero estas cosas. Velamos, aguardemos su regreso, aguardemos ese cielo y tierra nuevas. Haciéndolo tenemos que procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Es una orden. Procurad. ¿Sí? A Pedro nos ordena ser diligente.
nos ordena hacer lo mayor y mejor posible para poder ser hallados por Cristo, para poder ser encontrados por Él, sin mancha, irreprensible, en paz. Sin mancha habla de moralmente puro, limpio. Irreprensible habla de sin culpa, sin tacha. Es como ahí la comparación de una taza que tiene una orejita para poder agarrarla. Bueno, nosotras no tenemos que tener orejitas para agarrarnos. Satanás no tiene de qué poder acusarnos, ¿sí? Estamos sin orejitas, ¿sí? Sin irreprensibles, sin nada de qué ser acusados. Y finalmente en paz. Y lo importante acá es estar en paz con Dios, ¿sí? Filipenses 1:10, que alguien busque Filipenses 1:10. Otra primera de Tesalonicenses 3:13 y otra primera de Tesalonicenses 5:23. Gracias. Sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad para la venida de Cristo. ¿Sí? 5:23. Paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. ¿Sí? Es la misma idea. Así como Pedro ordena que nos esforcemos en el versículo 15, ordena también que tengamos entendido. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y ese tener entendido es que consideremos, ¿sí?, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Repite una vez más lo que ya vimos en los primeros versículos. Es algo importante, ¿no? Me gustó un comentario y les cito. Esa misma paciencia fue la que hizo posible la salvación del hombre. Si Dios hubiera sido un hombre, ya haría tiempo que con un solo movimiento de su mano hubiera borrado al mundo de la existencia. Pero en su paciencia conlleva los pecados, las insensateces y la desobediencia de los hombres. Sí, Dios es paciente. Sigue el versículo y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pablo también enseñó lo mismo. Por ejemplo, Romanos 2:4, alguien que lea muy fuerte. Romanos 2, versículo 4. Es la misma idea. Longanimidad es esa paciencia, esa longanimidad que me guía al arrepentimiento, ¿no? La misma idea, pero dicho por Pablo esta vez. Y lo dice no según su propia sabiduría, sino por la sabiduría que le fue dada, la sabiduría de Dios. Y sigue el versículo y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Todo lo que estuvimos hablando, como el regreso del cielo, o los cielos y la tierra nueva, o aún la salvación por gracia, ¿sí? Todas esas cosas que para nosotros son lógicas, para alguien que no conoce a Cristo, eso suena como una locura, ¿sí?
como algo sin sentido, son difíciles de entender, porque las podemos entender por la fe que nos da por medio de Cristo, ¿no? Pero eso no es el problema, más bien que algunos, los falsos maestros, en vez de buscar a entender, lo tuercen. Y ese torcer habla de pervertir, de distorsionar, deformar, engañar. Es forzar algo para que tome la forma que desees, ¿sí? Para que entre sí o sí. Los que hacen eso son llamados inductos. Ahí va a dar más características de esos falsos maestros. Inductos es sin educación, ignorante, y hasta va más fuerte, tonto, persona estúpida. Inconstante habla de alguien inestable, débil, poco sólido, sin firmeza. Son términos muy fuertes, pero también lo es la consecuencia, también lo es lo que están haciendo. Es para su propia perdición, ¿sí? Es algo terrible. El hecho que ellos tuercen la verdad les va a llevar a la destrucción. Ellos se alejan de la verdad y cada vez más tienen menos oportunidad de entenderla, de que el Evangelio pueda llegar a su corazón, y hacen que otros también tropecen y no entiendan la verdad. ¿Sí? Es algo grave. Ahí en paréntesis, las otras escrituras de la cual habla es un término. Bueno, escritura era un término para referirse al Antiguo Testamento, y otras habla de la misma clase. Está hablando de que esa carta como el Antiguo Testamento, bueno, son lo mismo, son palabra de Dios, ¿sí? Hay cosas también en el Antiguo Testamento que son difíciles de entender y que ellos pueden llegar a torcer. Pero versículo 17 sigue. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, en consecuencia, ya que sabemos todo eso con anticipación, sabemos que hay un peligro, que hay falsos maestros que tuercen la verdad. Lo sabemos. Entonces no tenemos excusa. No hay excusa para nosotros porque sabemos el peligro. Entonces la orden de Pedro es guardaos. Tenemos que estar alerta. Tenemos que tener cuidado. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, y otra vez hablando de los falsos maestros, tenemos que cuidarnos de no ser descaminados, sacados del camino, descarriados por el engaño de esos inicuos. Guardaos, no sea que caigáis de vuestra firmeza, no sea que tropecemos y perdemos ese lugar seguro, esa estabilidad que nos da una doctrina sana, ¿no? Esa fe apoyada en la verdad, ¿sí? Si no creemos más en una verdad, tropecemos, ¿sí? Nos alejamos. No solamente Pedro nos advierte de los peligros y ordena en consecuencia a que podemos mantenernos alerta, sino que también nos ordena a poder crecer. Último versículo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una orden, otra vez. Y dice crecer. Crecer es un aumento de tamaño. ¿Sí? Y lo que me gusta en ese es que es un aumento de tamaño hasta el colmo, como hasta lo que más se pueda. ¿Sí? Tenemos que crecer. Hasta que muramos tenemos que crecer, porque tenemos que llegar al colmo. Lo más que se puede. Y eso tenemos que hacer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Jesucristo me parece bastante fácil de entender. Conocimiento no es una recopilación de datos o información. No es que más sé, mejor es. No, sino que habla de un conocimiento íntimo, de una relación amorosa con Cristo. ¿Sí? En ese caso puedo crecer en la gracia.
La gracia de Dios la tengo, me fue dada, me es dada cada día. No es algo que yo pueda influir. Pero sí el conocimiento que tenga de Dios puede influir en cómo yo pueda identificarla, pueda disfrutarla, ser más consciente de ella. ¿Sí? Entonces, para concluir, vamos a concluir un poco todo ese viaje flash por Segunda de Pedro. La paciencia de Dios se evidencia en su deseo de salvación al perdido mientras esperamos su venida. ¿Sí? Dios no llega tarde, no está tarde, sino que se está aguardando. ¿Aguardando por qué? Porque quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. ¿Sí? La paciencia del Señor nos empuja a vivir de una manera piadosa mientras esperamos su venida. Él ya llega. Él está siendo paciente, sí, pero Él ya llega. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Él me está dando tiempo y me pide que yo pueda vivir de una manera santa como Él es santo, una manera santa y piadosa, que yo pueda estar lista, que yo pueda procurar con diligencia estar sin mancha e irreprensible. La paciencia del Señor nos empuja a avanzar firmes, creciendo en conocerle mientras esperamos su venida. Tenemos que guardarnos del error, cuidar de no caer de nuestra firmeza y crecer en gracia, en conocimiento de Él. Y yo les pregunto, ¿cómo impacta el hecho que yo sepa de esa paciencia de Dios? ¿Cómo eso impacta en mi relación con Él? ¿Sí? Él me pide que yo pueda vivir de una manera santa y piadosa. ¿Sí? Toda mi manera de vivir es santa y piadosa. ¿Hay alguna orejita por ahí del cual yo pueda ser acusada? ¿Hay algo que cambiar? Si Cristo viene ya, porque así tendría que vivir. Cristo viene ya, ¿cómo me va a encontrar? Como la paciencia de Dios impacta mi relación con mis hermanos. Dios aguardó ya más de 2000 años. Soportó los pecados, soportó todo lo que el hombre está diciendo y jactándose. Está soportando todo eso por amor y por salvar, por amor a nosotros. ¿Cómo estoy siendo paciente para con mis hermanos? Para con a veces el pecado de otro hermano. ¿Qué tipo de amor estoy mostrando? Y con los demás. Sabemos que Dios aguarda y es paciente hasta que todos procedan al arrepentimiento. Yo tengo una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad muy grande de no callarme, porque por amor a ellos, pero también porque Cristo regresa y va a ser en juicio, juicio de nosotros, de nuestras obras que van a pasar por el fuego, pero también juicio de los que no creyeron. ¿Sí? Así les animo a que podamos pensar en todo eso y meditar y ser prácticas en vivirlos. ¿Sí? Gracias. ¿Les parece si oramos? No, si ahí va a pasar Amanda.